¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de criminología 3. En este caso vamos a ver lo que es la prostitución. Se trata de la actividad que realiza la persona que cobra por mantener relaciones íntimas con otros individuos. Prostituirse, por lo tanto, consiste en tener sexo a cambio de un pago. Creo que este concepto pues es muy claro. Suele decirse que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. La actividad es desarrollada por mujeres y hombres independientemente de su orientación sexual, mientras a la mujer que se prostituye se le conoce como prostituta. El hombre suele ser nombrado como taxi boy si se acuesta con otros hombres o gigolo cuando tiene sexo con mujeres. Ok, pues vamos a estar viendo varios temas que vienen en esta parte del temario, en la parte de la tercera sesión. Entonces, este es el primer tema que tocamos, que es el de la prostitución. Creo que es un tema muy fácil y que ya hemos escuchado. Ahora vamos con corrupción y crimen organizado. La corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Ahora vamos con el crimen organizado, también llamado delincuencia organizada. Es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Se habla de una delincuencia organizada por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar de forma concertada y dirigida acciones de tipo delincuencial para alcanzar poder económico, político o social. El crimen organizado o la delincuencia organizada puede llevar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional. El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos a grupos de poder, razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia. Entre los delitos más comunes perpetrados o realizados por el crimen organizado están la trata de personas, el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos, las extorsiones, entre otros. Entonces, este tema pues es muy amplio. Ya dimos el concepto de lo que es la delincuencia organizada o el crimen organizado. Ya vimos o hicimos mención de algunos de los delitos que cometen. Y pues hasta aquí queda nuestro tema de corrupción y de crimen organizado. Entonces ahorita llevamos lo que es la prostitución, lo que es la corrupción, lo que es el crimen organizado y los delitos que cometen. Ahora vamos con lo que es educación e instrucción. Cuando nos referimos al alcance del concepto de educación, estamos hablando de la forma en que podemos lograr éxitos en el desarrollo de los sentimientos, convicciones, voluntad y el carácter del alumno. Estamos hablando de que el profesor debe concentrar su atención en la formación de personalidad del estudiante. El objetivo de la educación es el poder desarrollar todas las capacidades del ser humano, teniendo en cuenta que cada uno es un ser individual y además siendo capaces de percibir que somos dueños de nuestras ideas y de nuestras conductas, por lo tanto, de nuestras vidas. Educar es el camino que nos hace libres. La instrucción, en cambio, es el aprendizaje de aquellos conocimientos
que nos son facilitadas para cumplir determinada función. Cuando hablamos del concepto instrucción, en el proceso de enseñanza, aprendizaje que se desarrolla en el aula, estamos hablando de forma específica de la transmisión de conocimientos por parte del profesor y de la adquisición de esos conocimientos por parte del alumno. Por medio de la instrucción en clases, el maestro va formando y desarrollando habilidades, destrezas y hábitos en el alumno. Entonces, educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. E instrucción es un término con origen en el latín instructio, que hace referencia a la acción de instruir, enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo. La instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos y el curso que sigue en un proceso que se está instruyendo. Entonces, ahí está la diferencia entre educación e instrucción. Eh, quiero que busquen un ejemplo de educación y que busquen un ejemplo de instrucción. Y aquí viene un poco más, reducido, mejor explicado. Busquen un ejemplo. Menores infractores y contraventores. En México se considera que el menor de edad es infractor, es imputable, es decir, que no tiene la capacidad de querer y entender lo negativo del delito, siendo imputable. Faltaría un elemento de la teoría del delito que se forma por la acción, tipo antijuricidad y culpabilidad, siendo la imputabilidad el presupuesto de la culpabilidad. En este caso, y para irnos más rapidito, el menor infractor pues es aquel menor de edad que está entre los 12 y los 17 años que comete delitos, que en este caso no se les van a llamar delitos, sino infracciones, porque no pueden ser aún castigados, son inimputables por el hecho de ser menor de edad. Recordemos que la mayoría de edad es de los 18 años hacia arriba, entonces un menor de edad es aquel que comete o que infringe la ley en una edad menor a los 18 años. La definición de contraventor hace referencia el que contraviene a sí mismo es la persona que transgrede, viola, vulnera, conculca e incumple de algún precepto, mandato, reglamento, norma o ley. Esta expresión es empleada también como sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que contraventor, pues es aquel que está en contra de la ley, que la viola, que la incumple. Va a ser lo mismo que un menor infractor. Como aquí lo dice, es un sustantivo. La delincuencia juvenil comprende desde el punto de vista jurídico a aquellos jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 que realizan conductas tipificadas como delitos en el Código Penal, si bien su responsabilidad es exigida por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Si se fijan, aquí nos pone un rango de edad que es de 14 a 18 años. Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y políticos. Esto es así porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser utilizados por los analistas y los medios como un indicador del estado general de la moral y el orden público en un país, y en consecuencia pueden ser fuente de alarma y de pánico moral. Esta cuestión de los menores infractores, bueno, pues como aquí lo dice, a veces encienden las alarmas porque pues si ya como menor estás cometiendo delitos, pues imagínate cuando seas adulto, ¿no? La única ventaja que tienes al cometer delitos siendo menor de edad es que no se te puede ser castigado, sancionado como tal por no cumplir con la mayoría de edad, pero de acuerdo a ciertos sistemas ya se les tiene que aplicar un test, un examen, un análisis de cómo piensa esa persona, en este caso este joven, este menor de edad, cómo piensa, por qué está actuando así, y recordemos que todo esto tiene proveniencia de lo que es el, el entorno familiar y el entorno social.
cómo creces en la familia, qué problemas tienes en la sociedad. También viene de lo que es la educación y la instrucción, cómo te educaron, cómo te instruyeron. Entonces todo esto pues va de la mano. Y recordemos, ligando nuestros temas, que pues la delincuencia organizada, el crimen organizado ya también está utilizando jóvenes o menores por ciertas razones, porque no pueden ser sancionados o castigados como tal, porque es más fácil llegar a convencerlos. Entonces todo esto está muy ligado. Pues hasta aquí nuestra clase de criminología. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.